Hola, buenas tardes, soy Rubén Osorio y a continuación vamos a abarcar una pequeña introducción para el laboratorio número 2 de base de datos. Dentro de este trabajo, lo que se busca es elaborar un programa que se pueda conectar a una base de datos y que este programa pueda mostrar, ingresar y eliminar datos dentro de una tabla. Ahora bien, a la hora de pensar en realizar una conexión entre una base de datos y un programa, debemos comprender qué opciones existen y cuál sería la más cómoda para nosotros. En este caso, nos hemos decantado por utilizar el lenguaje de programación Python, el cual posee una librería muy interesante a la hora de elaborar interfaces gráficas para nuestro programa, la cual corresponde a Tkinter. Por otro lado, para la elaboración de la base de datos utilizaremos PostgreSQL. Bueno, primero que nada, para empezar a trabajar y elaborar nuestro programa, debemos instalar PostgreSQL dentro de nuestro computador. Una vez instalado, ya contaremos con el administrador de base de datos para empezar a trabajar con él. Pero antes, debemos conectarlo a Python, y para esto utilizaremos el modo SkyCop2. SkyCop2 es el adaptador que permite trabajar con Postgre a través de Python. Por lo tanto, gracias a este adaptador o driver podemos realizar las conexiones a la base de datos y desde aquí realizar las distintas consultas necesarias. Para instalar Psycop2 dentro de nuestro computador es necesario abrir nuestra consola y ejecutar el comando de instalación de librerías de Python, es decir, pip, y escribiremos pip install Psycop2. Bueno, ahora que lo tenemos instalado y por ahora dejando de lado la teoría, los invito a observar y analizar el programa que hemos elaborado utilizando Python y PostgreSQL. A modo de enseñar el código que realizamos, decidimos implementar una interfaz gráfica, la cual nos va a permitir ingresar, buscar y borrar libros dentro de nuestra base de datos. Ahora, para ingresar un libro, debemos de indicar su nombre, su autor y su editorial. Luego presionamos el botón Ingresar. A modo de ejemplo, insertamos 3 libros. Podemos notar que cada vez que se ingresa un libro, se muestra en la tabla y se le asigna un ID. Ahora, si queremos buscar un libro, solamente bastaría con poner su ID y luego presionar el botón Buscar. Si queremos volver a la base de datos anterior, debemos de presionar el botón Limpiar. Igualmente, si queremos borrar un libro, debemos de poner su ID y presionar el botón Borrar. Como notamos anteriormente, estos libros están siendo añadidos a una tabla, la cual se crea de la siguiente forma. Nos vamos a dirigir a la shell de Postgres y antes de esto debemos de tener en cuenta de que cuando nosotros instalamos Postgres se nos crea una base de datos, un usuario, un servidor, puertos por defecto. Lo que se nos exige es una contraseña. Esto debemos de tenerlo en cuenta ya que para crear una tabla en esta shell nos pide ciertos parámetros para indicar a qué base de datos quiero conectarme, servidor, puerto y todo lo que mencionamos anteriormente. En nuestro caso usamos todo por defecto. Una vez que ya hemos ingresado nuestra contraseña, vamos a estar conectados a nuestra base de datos de Postgres. Ahora, para crear una tabla, vamos a crear un script y vamos a escribir el comando createTable, que este nos sirve para crear una tabla y en él debemos de indicar ciertos parámetros, el cual van a ser las columnas. En nuestro caso tenemos un ID de tipo serial, un nombre, autor y editorial de tipo texto. Ahora vamos a tomar este comando, lo vamos a copiar y pegar en nuestra shell. Le damos Enter y de esta forma tendremos nuestra tabla creada. Hola, buenas tardes, yo soy Martín Saavedra y bueno, a continuación les quiero ayudar a hacer un pequeño recorrido a través del código de lo que elaboramos y bajo qué lógica lo hicimos. Bueno, primero que nada nosotros elaboramos, nuestro programa está separado en dos partes, en el main.py, en donde va a estar todo lo que es interfaz gráfica, y en database.py, donde están todas las funciones que van a realizar las conexiones a la base de datos. Bueno, desde aquí lo que nosotros tenemos, primero que nada, como se explicó en la anterior idea, necesitamos utilizar Psycop2. Por lo tanto, lo primero que hacemos es importarlo, en nuestro caso lo vamos a utilizar como PC.
Ahora bien, nosotros cuando debemos comprender que esta base de datos va a estar ubicada de manera local en nuestro computador. Por lo tanto, la contraseña, cada persona que lo ejecute de manera local, la contraseña va a ser distinta. Por lo tanto, lo primero que hicimos es asignar una variable password en donde cada persona que ejecute el código puede cambiar la contraseña de manera local. Ahora bien, continuando con las funciones, nosotros la primera que elaboramos es insertar libros, donde tenemos como parámetros el nombre, la editorial, el autor y ventana. Por ahora por ventana no nos enfoquemos mucho, lo vamos a ver mejor cuando veamos la función de mostrar libros y la vamos a comprender de mejor manera. Lo primero que vamos a hacer es generar la conexión con la base de datos. Y para esto, Scikit-2 lo que nos entrega es una función llamada connect, en donde nosotros podemos indicarle todos los parámetros de nuestra base de datos para así generar una variable que va a ser la conexión. En este caso nuestra variable es con, y nosotros le indicamos el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el host y el puerto. Estos son todos los datos por default que venían en nuestra base de datos, ya que quisimos quedarnos con estos datos por default. Luego generamos un cursor, y el cursor lo que nos permite es ejecutar las distintas consultas que vamos a realizar hacia la base de datos. Por lo tanto, generamos nuestro cursor y luego generamos la consulta. Ahora bien, en realidad en todas las funciones la lógica es la misma. Lo único que va cambiando siempre es la consulta. Para la consulta nosotros lo que hacemos es, la sintaxis es con 3 comillas y escribimos la consulta. En este caso va a ser insertar en la tabla libros, y vamos a insertar los valores vamos a insertar nombre, autor y editorial con los valores que son 3 string. Ahora nosotros con la función execute ya vamos a ejecutar la consulta, y nosotros aquí le entregamos las variables que le vamos a dar a la consulta. En este caso es nombre, autor y editorial. Una vez que se haga la ejecución de la consulta, hacemos un print, que es más que nada para confirmar de que ha sido ejecutada de manera correcta. Realizamos o confirmamos, mejor dicho, la transacción de la información, es decir, confirmamos los cambios que estamos haciendo dentro de la base de datos, y finalizamos la conexión. Y el tema de refrescar tabla lo vamos a ver con la función de mostrar libros. Ahora bien, para la función de mostrar libros vamos a utilizar la misma lógica, es realizar la conexión, generar el cursor que nos va a permitir realizar las ejecuciones o las consultas, y realizamos la consulta, que en este caso va a ser seleccionar todo de nuestra tabla libros. Ejecutamos la consulta, y aquí utilizamos algo nuevo que se llama fetchout, que es una función que viene incorporada en Scikit-2, que nos permite obtener un arreglo con todos los datos que acabamos de obtener. En este caso la vamos a administrar en la variable fila, es decir, que fila va a tener un arreglo con todas las tuplas que acabamos de obtener. Luego aquí es donde utilizamos esta función de ventana, el parámetro de ventana. Lo que hacemos es generar una lista que va a ser la lista que generamos aquí, y esta lista que generamos vamos ingresando las filas con la información de nuestra arreglo fila, donde están las tuplas. Vamos ingresando las tuplas dentro de nuestra tabla, y esto es insertado dentro de nuestra ventana. Es por eso que utilizamos el argumento o el parámetro ventana. Ahora bien, para las otras funciones, de hecho cuando hacemos la inserción de libro, actualizamos nuevamente ventana, cosa de que cuando insertemos un libro se actualice esta tabla. Ahora bien, para la función de buscar por ID, lo que hacemos es una consulta. De hecho las conexiones son todas iguales, y hacemos la consulta de que vamos a buscar un libro en donde el ID sea el parámetro que nosotros le acabamos de entregar. Por eso obtenemos el ID y ejecutamos la consulta entregando el ID. Y finalmente, para borrar, realizamos la misma lógica, es decir, vamos a ejecutar la consulta de delete from. De la lista de libros vamos a eliminar donde el ID es un string que nosotros le estamos entregando a través de nuestra función. Nuevamente, una vez realizado esto, igual que todas las funciones, confirmamos la transición de información y cerramos la conexión. Y finalmente actualizamos la tabla. Bueno, finalmente sin nada más que agregar, le agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado el programa. Y nada, muchísimas gracias por todo.